Soy el pastor César Barrios, pastor de Asamblea de Dios Bethesda de la Vía Etiquizate. Un saludo para todos los hermanos y amigos que puedan escuchar estas prédicas de la palabra del Señor, exponiendo la palabra de Dios. Voy a invitarles a que se puedan poner de pie y busquen su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Amén. Ahí nos quedamos, o en esa parte vamos, de las exposiciones de el Evangelio de Mateo. Estamos exponiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Cuando usted lo tenga, dice un amén para que podamos leer juntos. ¿Ya lo tenemos? Dice: mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Hace una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Respondió Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Padre, te damos gracias porque tú permites la bendición de poder escuchar tu palabra en esta noche. Hoy que venimos para oír tu palabra, Señor amado, gracias te damos, Dios, por ese privilegio maravilloso. Honramos tu nombre santo. Amén. Bien. Pueden sentarse. Una lectura interesante, un poquito aparte de la narrativa que habíamos venido trayendo, donde mirábamos la confrontación de Jesús con los fariseos, con los religiosos, donde lo increpaban, le hacían cuestionamientos, preguntas para tentarle, buscando la manera cómo provocar en él una reacción, ya fuera esta negativa para ellos o positiva para ellos. Porque el increpar a Jesús llevaba un objetivo, llevaba una intencionalidad. La intencionalidad era la provocación. Insinuarlo, llevarlo, conducirlo a que él tropezara, a que dijera algo contrario a las leyes religiosas, a los principios de la Torá, para que ellos encontraran una excusa perfecta para decir: ha fallado, ha cometido un error, por lo tanto merece la muerte o la descalificación en todo caso. Y ellos tendrían alguna excusa perfecta de la provocación. Pero el pasaje de hoy
sale del contexto un poquito de la narrativa. Y le voy a decir por qué sale un poquito del contexto. Porque ya hemos visto varios episodios en donde el Señor sana enfermos, enseña en las sinagogas, da el discurso de la montaña, que es el primero en la narrativa del evangelista, da profundas enseñanzas para que la gente pudiera quedarse realmente con un gran aprendizaje. Y había hecho milagros maravillosos, provocando así alguna cierta incertidumbre y alguna duda en algunos. ¿Será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el enviado de Dios? Y aunque como él decía algunas palabras que provocaban cierta intención o provocación en algunos, que inquietaba sus sentimientos, pero que también lo llevaba hacia una mirada retrospectiva allá en la lectura de los profetas del Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión el pasaje es interesante porque dice el evangelista en su narrativa que mientras Jesús hablaba a la multitud y se presentaron su madre y sus hermanos. Mientras Jesús hablaba a la multitud, dice esta traducción que yo tengo, que Reina Valera. Como siempre, el evangelista utiliza un sistema de forma indefinida. Entonces no define en dónde está, en qué lugar está, a qué hora fue y qué fue lo que pasó o qué estaba pasando. Solamente el evangelista dice, mientras Jesús hablaba a la multitud. Como no le interesa al evangelista la narrativa cronológica, sino más bien le interesa al evangelista mencionar, enfatizar, remarcar acerca de la divinidad de Cristo, que es su interés. Hablar de la divinidad de Cristo, de la deidad que está en Cristo Jesús. Entonces no define el lugar preciso, ni la hora precisa, ni el momento preciso. Pero podemos sacar algunas conclusiones, pero no voy a detenerme ahí. Dice que mientras él le hablaba a la multitud, lo interrumpieron, lo irrumpieron ahí. Y alguien llegó a decirle, maestro, afuera está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Cosa interesante. Cuando yo leo esta parte, mi mente va a una parte del Antiguo Testamento, cuando nosotros miramos acerca de lo que es y lo que significa ser parte del pueblo de Dios, pertenencia al pueblo de Dios, porque somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, porque el Señor lo ha remarcado en su palabra en el Antiguo Testamento, que Él escogió un pueblo dentro de todos los pueblos. Amén. Y decidió que ese pueblo fuera su pueblo. Y también decidió Dios, como ese pueblo no le recibió, no le aceptó, no le creyó, decidió Dios injertar en ese árbol a otro pueblo y hacer de ambos pueblos, dice el apóstol Pablo, uno solo. Y ese otro pueblo y ese otro injerto somos todos nosotros. Amén. Que somos pueblo del Señor. Aleluya. Entonces, por eso yo he titulado el sermón de hoy, el privilegio de ser de la familia de Jesús. Oiga bien, el privilegio
de ser de la familia de Jesús. Todos aquí somos una familia en Cristo, aunque tengamos diferentes apellidos, aunque tengamos diferentes caracteres, aunque las culturas son distintas, aunque los colores son distintos, aunque todo lo que pueda diferenciarnos a cada uno de nosotros, pero somos uno en Cristo Jesús, porque somos pueblo de Dios, que dice la palabra, somos real sacerdocio, linaje escogido somos nosotros de Dios, somos pueblo de Dios. Entonces, es un privilegio pertenecer a la familia de Jesús. Él dice que aquí en este texto dice que nosotros somos sus hermanos y que ustedes, hermanas, son la madre. Así dice el Señor. Mi madre y mis hermanos son ustedes. Pero agrega una condición. Ahí hay una condición. ¿Sí? Hay una condición para pertenecer a la familia de Dios, a la familia de Jesús. ¿Cuál es la condición? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos miembros de la familia de Jesús. Somos hermanos de Jesús. Cuando hacemos la voluntad del Señor. Me lleva la mente una historia en el Antiguo Testamento. Cuando Dios está decepcionado de su pueblo Israel, a quien Dios había escogido para ser su pueblo. Lo voy a llevar a un pasaje de la Biblia, si ustedes gustan. Lo voy a llevar a un pasaje de la Biblia que lo encontramos en Oseas capítulo 1 en adelante. Vean ustedes lo que dice este pasaje de Oseas. La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre, ¿cómo? Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia, y los hijos salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete. Después de haber destetado a lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros, ¿qué dice? No soy mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Qué duro, ¿verdad? Miren, este relato tiene cosas interesantes, porque Dios le da una palabra al profeta y le dice: ve y toma por mujer a una mujer fornicaria. ¿Sabe cómo dice otras versiones? Hay una versión, la NBI, si alguien lo puede encontrar, la NBI dice adúltera o prostituta. El Señor le dijo al profeta: toma por mujer a una prostituta y le vas a poner por nombre a sus hijos. Le dio los nombres. Una es los Ruama, el otro
lo ame. ¿Qué significa? Oiga lo que significa. No mi pueblo. El otro, no me compadeceré. O no tendré compasión de ellos. Porque ya no son mi pueblo. Ni yo soy su Dios. ¿Por qué? Porque han fornicado. Mi pueblo ha fornicado. ¿Y saben cómo es la historia de este profeta? Tomó a esta mujer por mujer y era una prostituta. La tuvo un tiempo. A los días, esta mujer se le va otra vez y va otra vez a ejercer la prostitución. Y de ahí el Señor le vuelve a decir a Osea, ve y tráela y tómala nuevamente como mujer. Y de ahí se le vuelve a ir otra vez. Y la vuelve a ir a traer otra vez. Y yo no sé, 2 o 3 veces hizo lo mismo. Yo no sé quién hombre haría eso. Yo creo que algunos en su sano juicio no volvía, ¿no? Pero el profeta lo hizo, porque Dios se lo dijo. ¿Y cuál fue la intención de Dios? Que el pueblo entendiera que cuantas veces el pueblo fallara, Dios siempre iba a ser perdonador. Dios siempre iba a perdonar su traición. Sin embargo, en esta ocasión le dice al profeta, no son mi pueblo, ya no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Qué duro es cuando alguien ya no pertenece al pueblo de Dios. Cuando uno pertenece al pueblo de Dios, se siente uno confiado, se siente uno seguro, porque uno pertenece al pueblo de Dios. Uno es hijo de Dios. ¿Cuántos le alaban esta noche? ¿Cuántos somos hijos del Señor? ¿Se considera usted hijo del Señor? A ver, levánteme su mano. ¿Se considera usted hijo de Dios? Hijo de Dios. Pueblo de Dios. Que Él es nuestro Dios. Pero tenemos que cumplir un propósito. Es el único requisito. ¿Y cuál es el requisito? Hacer la voluntad del Padre. Ese es el requisito. Hacer la voluntad del Padre. Ese es el requisito. Bueno, en este relato van a buscar a Jesús y en el relato dice que Jesús está hablando a la multitud, está enseñando a la multitud, y cuando Él está enseñando a la multitud, le van a decir, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Entonces, Jesús le dice a los que están ahí, y les dice lo siguiente, mi madre y mis hermanos son todos ustedes que hacen la voluntad de mi Padre. Son ustedes los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, en esta narrativa encontramos varias inquietudes. Por ejemplo, yo creo que ustedes han oído más de alguna ocasión sobre un dogma de la Iglesia Católica Romana. Un dogma equivocado, tergiversado, torcido, errado. Pero la Iglesia lo ha enseñado por siglos. Y se lo han creído por siglos. Y nunca la gente ha podido salir de su ignorancia. ¿Y saben de qué dogma me refiero? ¿Y de qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Saben cuál es? Es que la Iglesia ha pregonado que María es siempre virgen. La virginidad de la Virgen María, perpetua. La virginidad perpetua de la Virgen María. ¿O quieren decir esto? Que María, después de haber tenido a Jesús, por siempre fue virgen. Y no es así. Los evangelios relatan que Jesús tuvo hermanos.
y tuvo hermanas. Y tuvo un padre no biológico, eso lo dice la palabra, sino un padre legal. José y María. José fue padre de Jesús, pero legal. María fue madre de Jesús de manera legal, pero no de manera biológica. Ella lo único que fue el instrumento que Dios utilizó para que en su vientre se posara un ser que vino por orden de Dios, por orden del Padre y por obra del Espíritu Santo. Y Jesús nace por obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir a ese dogma que la tradición romana ha enseñado? Primero, que el contexto en que nos lleva el pasaje nos lleva a concluir que Jesús sí tuvo más hermanos y tuvo más hermanas. ¿Ya? Y que este texto da la confirmación, y no como algunos han querido decir, que esta parte no se está refiriendo a hermanos biológicos, sino está refiriéndose a hermanos en la fe o hermanos espirituales. Y la Biblia o los evangelios no dicen tal cosa. Lo dejan por sentado que son sus hermanos de carne, hijos de José y de María. Otro detalle es que el evangelista, luego de que María menciona que María ha dado a luz, después María tuvo su vida matrimonial, en donde la sexualidad de María con José fue de lo más normal y fue de lo más cotidiano que cualquier ser humano. Tuvo más hijos. Por lo tanto, no se puede decir que María permaneció virgen hasta el final. Otro detalle interesante es que en ningún lugar de la Biblia nos enseña que el estado de virginidad es más noble o es más santo que cualquier estado matrimonial. Escuchen bien eso. La Biblia no enfatiza que cualquier estado de virginidad o de ausencia de relación físico-sexual entre un hombre y una mujer convierte a una persona más santo que otro que tiene su pareja y que tiene una relación de hombre y mujer en una relación sexual. O sea, ninguna de las dos son más santas o son más santos. La Biblia enfatiza desde el Génesis que el matrimonio es santo, que la relación dentro de un hombre y a una mujer es honroso y que es sagrado, y que el sexo dentro del matrimonio establecido en el matrimonio es sagrado. Pero también la palabra del Señor deja por sentado que si alguien no quiere tener una relación matrimonial y decide vivir una vida de santidad, alejado y apartado de no tener una relación físico-sexual y quiere consagrarse a Dios, también lo puede hacer. Pero no por eso es más santo uno que el otro. Y ahí vienen los dos graves errores que la tradición romana ha cometido. Enseñar sobre la virginidad perpetua de María e enseñar que el celibato también es motivo de santidad para los sacerdotes. Y ahí que han venido todos sus problemas que tiene la tradición romana a raíz de estas dos cosas. Ahora, volviendo al pasaje, van y le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ahí están tus hermanos y ahí está tu madre. Te buscan, quieren hablar. La pregunta que yo me hacía era: ¿con qué intención llegaron los familiares a interrumpirle cuando él está en un trabajo que es exclusivo de Dios, que es la proclamación del reino de Dios? Ahora, eso nos lleva a pensar, si usted tiene su Biblia, y
Y mira usted, algunas Biblias tienen algunas referencias. Y estas referencias nos dan al Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos, en los títulos, algunas Biblias, en los encabezados, en los títulos de cada porción, están unas citas. Y ahí algunas los agregan y los mencionan, que nos lleva al Evangelio de Marcos. ¿Y por qué nos lleva al Evangelio de Marcos? ¿Ya? Porque en el Evangelio de Marcos, el evangelista Marcos está diciendo, ¿ya? Está diciendo el evangelista Marcos que Jesús, ellos pensaban, sus hermanos, su madre, pensaban que Jesús había perdido la cabeza. Estaba delirando. Se había vuelto loco. Y ya estaba hablando tonteras. Porque había muchos problemas de confrontación con los religiosos. Y la gente decía una cosa, la gente decía otra cosa. Y decían entonces, había críticas, murmuraciones de él. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde apareció este hombre? ¿Por qué habla así? ¿Por qué dice cosas extrañas? ¿No será que ya perdió la cabeza? ¿No será que ya está delirando? Eso dice Marcos. Entonces, el evangelista Marcos hace referencia a este asunto, pero menciona la palabra del Señor, que cuando la mamá y sus hermanos llegaron a interrumpirle, el Señor dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi madre? Y la respuesta de él es la siguiente: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué es hacer la voluntad del Señor? ¿Qué es hacer la voluntad del Señor? A ver, contestemos nosotros. No lo voy a contestar yo. Lo va a contestar usted en su mente. ¿Qué es hacer la voluntad del Señor? ¿Será que la voluntad, hemos confundido qué es hacer la voluntad de Dios? Algunos creemos que todo lo que hacemos de religiosidad y de principios y rituales de la religión, creemos que eso es cumplir la voluntad del Señor. Pero la voluntad del Señor es totalmente distinta. Es totalmente diferente. Cuando nosotros nos apegamos al estándar de medición que irá a hacer el Señor en el día final, entonces vamos a encontrarnos que esa es la voluntad del Señor. Solo les voy a mencionar un ejemplo, porque hay mucho. Les voy a mencionar un ejemplo. Cuando se menciona acerca de las parábolas del reino, y cuando en una de las parábolas se dice que estaban entregando cuentas, que unos a la derecha y otros a la izquierda, y el parámetro de medición que utiliza ahí el Señor dice, bueno, ¿por cuánto me vistes desnudo y no me cubriste? Estuve enfermo en el hospital y no me visitáis. Tuve hambre y no me disteis de comer. Por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí no me lo hiciste. Apartó a unos a la derecha y otros a la izquierda. Así como aparta, dice el agricultor, el trigo de la cizaña. El que es trigo aparte y el que es cizaña aparte. Porque el trigo y la cizaña, lo dice otra parábola, tiene que crecer juntos. Porque si nosotros nos atrevemos
arrancar la cizaña del trigo, podemos arrancar trigo en vez de cizaña, porque se parece la cizaña con el trigo. Y es lo que muchas veces queremos hacer nosotros en la iglesia, ¿verdad? Queremos solo perfectos, queremos solo rectos, queremos solo aquellos que son impecables. Y decimos, este no se compone, este no se compone, este es aquí, este es allá, este aquí. No, no nos corresponde a nosotros. No nos toca a nosotros juzgar. No nos toca a nosotros separar. No nos toca a nosotros apartar lo bueno de lo malo. No nos toca, no nos conviene a nosotros, no es de nosotros el trabajo. El trabajo es de Dios en el día final. Él va a apartar el trigo de la cizaña, a los que hacen lo bueno con los que hacen lo malo, a los que cumplieron y su voluntad y a los que no cumplieron su voluntad. A los que cumplieron su voluntad, ¿sabe cómo les va a decir? Buen siervo, entra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Mientras aquellos que no hicieron la voluntad del Señor, que no cumplieron su parámetro, le dirá, mal siervo, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí está la oscuridad. Tómenlos de manos y pies y tírenlos a la oscuridad, donde será el lloro y el crujir de dientes. Qué duro, ¿verdad? Qué duro parámetro para medir. Jesús le dice a los oyentes, no, mis hermanos no son los que están allá afuera, ni mi madre es la que está afuera. Mi madre y mis hermanos son ustedes, que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, el reto que tenemos, y eso voy a ir terminando, el reto que tenemos todos nosotros en esta noche con este mensaje es saber que debemos cumplir la voluntad del Señor. Así como la oración que el Señor enseñó en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. Y ahí agrega esa frase. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. ¿Ah? Ahora, en el cielo se hace la voluntad de Él, ¿no? Están los ángeles, están los querubines, están los serafines, están todos los seres celestiales haciendo la voluntad del Señor. Ahora nosotros, ¿cuál es la voluntad del Padre que tenemos que hacer? Es también hacer lo que Él quiere que hagamos, es cumplir, ¿no? Con sus demandas. Es atender al pobre, es atender al necesitado, es proclamar el reino de Dios, es anunciar la justicia, la verdad de Dios. El Señor no nos va a medir por cuántos cultos fuimos al mes. El Señor no nos va a medir por cuántas veces venimos a vender tamales. El Señor no nos va a medir por eso. El Señor no nos va a medir cuánto dimos de dinero. Va a contar esas cosas que estoy mencionando, va a contar ¿en dónde? En el libro de las obras. ¿Ya? En el libro de las obras. ¿Para qué será contado en el libro de las obras? Para darnos la recompensa. Pero ya tenemos algo ganado. Es la salvación de nuestra alma. Lo primordial es que ya somos hijos de Dios. Ahora lo segundo es tenemos que aprender a cumplir su voluntad. Tercero, tenemos que trabajar para que el Señor nos dé recompensas en el día final. Nos ponga perlas en nuestras coronas. ¿Sí o no? Y si no, como dijo mi hermano, sin perlas van a estar nuestras coronas, solo el árbol. Si no trabajamos en la obra, tampoco vamos a tener recompensa del trabajo. Hay que trabajar, hay que cumplir, hay que hacer la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude. Es un reto grande. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta
preciosa noche. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Oremos al Señor. Amantísimo Dios que estás en los cielos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por todas tus bendiciones y por todos tus favores. Muchas gracias te damos, Señor, por ese favor tan grande que tú nos das, de haber escuchado tu palabra maravillosa, de haber oído tu palabra en esta noche.